Bien, vamos entonces a comenzar la vida pública del Señor, ¿verdad? Ya anteriormente habíamos visto los textos importantes de la preparación del nacimiento del Señor. Vimos y comentamos bastante el texto de la visitación de María a Isabel. Comentamos también los textos la vez pasada muy importantes de, digamos, las poesías hermosas que recitan los personajes bíblicos que nos introducen en el misterio del Señor. Y recordemos el Magnificat pronunciado por María Virgen, y también el Benedictus por Zacarías. Y por último, analizamos el Nunc Dimittis, que es el cántico que recita, como ustedes saben, Simeón en la presentación del niño Jesús. Ahora vamos a comenzar lo que es la vida pública del Señor. Recordemos que de la vida oculta del Señor no sabemos mucho. Hay evangelios apócrifos, sí, la iglesia no los acepta como inspirados. Esto no quiere decir que sean, obviamente, evangelios, como diríamos, que están hechos con maldad. No, la iglesia no entiende que esos evangelios estén hechos con maldad o estén hechos falsamente. Simplemente la iglesia nos dice que no son inspirados por Dios. Recuérdense que este es un trabajo un poco difícil, no fue un trabajo muy fácil para la iglesia. Recuerden que el canon de la Biblia, hasta el Concilio de Trento, mm, digamos que no estaba muy bien establecido, porque como sabemos, se había hecho la traducción de la Biblia al latín, hecha por San Jerónimo, la llamada Biblia Vulgata, la Vulgata de San Jerónimo. Y en esa interpretación de la Biblia, la iglesia logró descubrir cuáles eran esos libros que habían estado inspirados, que habían sido inspirados por el Señor, y aquellos libros que simplemente no están inspirados por el Señor, no porque haya una mala intención, sino que simplemente la iglesia nos ha dicho no están inspirados, no son inspirados, son simplemente libros escritos como un libro de cualquier otro tipo, no forman parte del canon de las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo la iglesia hace este proceso? Y aquí me detengo un poquito porque es importante que nosotros entendamos. La iglesia hace el proceso porque antes que nada tiene que haber una convergencia dentro del libro, una convergencia interna, donde la iglesia se da cuenta que dentro del propio libro, pongamos el libro del Evangelio de San Mateo, hay una consecuencia de hechos y de sucesos que nos narran precisamente lo mismo que la iglesia había predicado por muchos siglos a través de lo que se llama la tradición oral. Ojo con esto, porque es importante que nosotros entendamos que la Biblia no nos llegó así como del cielo, como enviada en una nube, como que alguien lanzó ese libro, que Dios lanzó ese libro y ya. No, el proceso es un proceso un poco largo, un poco difícil, porque acuérdense que la Biblia está escrita por seres humanos, por hombres, ¿verdad? Y por lo tanto, los escritores bíblicos, ellos iban escribiendo, y en la medida en la cual iban escribiendo, esa tradición que se había transmitido de generación en generación. Pongamos que María habló con alguno de los apóstoles o con alguno de los discípulos, y este discípulo escuchó esa tradición, y de allí pues tal vez lo haya transmitido a otra persona y a otra, y llegó un punto en el cual alguien inspirado por el Espíritu Santo lo puso
por escrito. Entonces, hay un primer proceso de tradición oral donde se habla, donde se dice, donde se comenta qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó, qué es lo que dijo uno, qué es lo que dijo el otro, y esas cosas se fueron memorizando. Acuérdense que es más fácil para ellos memorizar que no para nosotros. Para nosotros un acontecimiento de nuestra infancia, pues tal vez nosotros no lo recordemos bien. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. En esa época sí estaban acostumbrados a memorizar porque no se usaba la escritura. Entonces todo era memorizado. ¿Ya? Recuérdense que se usaba mucho la memoria porque si no memorizaban las cosas, se perdían. ¿Ya? Si no se usaba, porque mucha gente no sabía escribir y no podían usar los papiros, pues la única manera que tenían era de transmitir las tradiciones, los hechos orales. Entonces ellos se ejercitaban mucho, lo cual nosotros no lo hacemos. De hecho, ahora mismo en las escuelas casi ni siquiera se les obliga a los niños a memorizar, porque ya todo es diferente, todo lo tenemos ya escrito, incluso una tabla, productos o lo que sea, tenemos la computadora, tenemos la calculadora, tenemos unas tablas, por ejemplo, de seno, de coseno, de tangente, de cotangente, no hay que memorizar nada, porque todo ya está ahí. En esa época ellos estaban acostumbrados a memorizar y eran muy buenos memorizando al detalle. ¿Por qué? Porque era la única manera que ellos tenían de poder transmitir algo. Entonces usaban mucho la memoria y a eso se le llama la tradición oral. Entonces se fue transmitiendo oralmente de los apóstoles, ¿verdad? De Jesús, los apóstoles y los discípulos a las diferentes comunidades, inclusive el catecismo en las comunidades no es como ahora. Ahora el catecismo lo tenemos escrito, mandamos tal vez alguna tarea escrita y los niños a veces ni siquiera se acuerdan porque todo está escrito. En esa época no. En esa época el catecismo era oral. Y si una persona, por ejemplo, un catecúmeno adulto que no estaba bautizado, quería bautizarse, que tenía que memorizar todas esas cosas. Entonces se usaba mucho y se ejercitaba bastante la memoria, lo cual ahora no lo hacemos porque ahora se ejercita más otras cosas, el razonamiento, la abstracción, etcétera. Bueno, no quiere decir que está mal ni está bien. Toda época tiene su, digamos, su aspecto positivo y tiene también sus habilidades, ¿verdad? Para desarrollar. La habilidad que ellos desarrollaron fue la memoria y fue una memoria fotográfica porque recordaban lugares, recordaban sucesos, recordaban palabras. Y eso se transmitió de generación en generación, se transmitió a través de las clases de catecumenado, para los neófitos también. Y de allí se fue transmitiendo y las personas que querían seguir al Señor, pues tenían que memorizar y luego esto se fue, ¿verdad? Transmitiendo oralmente. Alguien inspirado por Dios pone por escrito y ahí es donde entonces la iglesia empieza a discernir si eso que está escrito realmente corresponde al magisterio. Recuérdense que el magisterio es todo ese cúmulo de tradición oral que se tenía más las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de los obispos, que ustedes saben que son los sucesores de los apóstoles. Entonces, con ese magisterio, la iglesia dice, bueno, dependiendo de nuestro magisterio, dependiendo de todo lo que nosotros hemos recibido como tradición, esto sentimos que sí está inspirado por Dios. Acuérdense que todo esto es un acto de fe, no es un acto de una sola persona. Cuando se hace un concilio, están reunidos todos los obispos del mundo y en el concilio de Trento se eligen cuáles son los libros canónicos, los libros específicos que, digamos, se van a usar. Y es por eso que nosotros tenemos en la actualidad ya la Biblia aprobada con licencia eclesiástica, porque es la tradición que la iglesia nos ha dejado desde el punto de vista escriturístico. Entonces, esos evangelios, les hablo de esto porque, bueno, les comencé a hablar de los evangelios apócrifos, no es
como muchas veces alguien piensa de que fue escrito por algún farsante o que fue escrito tal vez por alguna persona para confundir, nosotros no decimos, no vamos tan allá a acusar a nadie, simplemente la iglesia lo que dice es que esto no está inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una concordancia interna en cuanto al libro y tampoco tiene una concordancia externa en cuanto a lo que ha sido inspirado por Dios y que hemos recibido nosotros como inspiración. ¿Ya? Entonces eso es importante que sepamos porque ese proceso es un proceso bastante largo, no es fácil, es para que nosotros entendamos que la iglesia no dijo como que, me gusta más el libro, el de San Mateo, ven, ese yo creo que es muy bueno para nosotros y pues desechamos, por ejemplo, el Evangelio de Santo Tomás, ¿no? El Evangelio según Tomás. No es así como la iglesia lo hizo, sino que la iglesia tuvo un proceso de reflexión. Incluso esos nombres que toman los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás o los Evangelios de la Infancia del Señor, no tenemos tampoco la seguridad de quién es el autor, como tampoco tenemos los evangelios canónicos la seguridad exacta de quién han sido los autores. Como antes les decía, nosotros entendemos que el Juan del evangelio sea el mismo Juan apóstol, pero de hecho con los descubrimientos, este Juan parece ser posterior al Juan de los apóstoles. Que haya recibido la tradición, absolutamente, claro que sí. Estos que escribieron, nosotros estamos seguros de que fue inspirado por Dios porque están en concordancia con lo que la tradición y el magisterio de la iglesia recibieron. Es por esto que es importante a la hora de la interpretación de la Biblia, nosotros hacerla en el contexto de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa con las iglesias evangélicas? Miren, las iglesias evangélicas toman el texto que obviamente ellos recibieron de la Iglesia Católica porque fue Lutero el primero que se separó y se llevó obviamente el texto, él mismo hizo la traducción al alemán, que fue la primera traducción en lengua vernácula, él se rebeló, quiso hacer la traducción y ellos reciben esta Biblia que digamos que es la Biblia católica. Solamente no reciben los deuterocanónicos porque estos fueron aprobados después, pero se llama deuterocanónicos, un segundo canon que se hace. Ellos no lo tienen porque obviamente cuando salió Lutero, la iglesia había aprobado el primer canon y ellos se van con el primer canon. Es la mayoría de la Biblia, en realidad los deuterocanónicos son poquitos, pero bueno, lo que les quiero decir es para que ustedes tengan en cuenta de que al irse de la iglesia católica se lleva la Biblia, que había sido aprobada hasta ese momento, que fue los protocanónicos, o sea, los primeros libros, y eso es lo que ellos reciben como escritura. Y a la hora de ellos interpretar la escritura, cada quien da una interpretación diferente. Por eso es que hay tantas iglesias protestantes. Una de las cosas que nosotros podemos rápidamente hablar con los protestantes y dialogar es ¿por qué la Iglesia Católica sigue una unidad en cuanto a doctrina, en cuanto a moral, en cuanto a mucha liturgia, muchas cosas? Sin embargo, la Iglesia Protestante cada vez está más dividida en cuanto a que cada una de esas iglesias, en la manera en la cual ellos interpretan la Biblia, se van dividiendo. A veces son luchas de poderes internas, no solamente interpretación de la Biblia, luchas de poderes internas, a veces situaciones obviamente doctrinales, situaciones morales. Se va dividiendo cada vez más. Imagínense que, y esto lo vamos a estudiar en Historia de la Iglesia, por eso no quiero adelantarme, pero para que ustedes tengan una idea, ellos reciben un texto y cada pastor lo puede interpretar a modo suyo, y si ya lo interpreta diferente a otro, ya puede crear una iglesia diferente. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos los primeros protestantes, son los luteranos y los calvinistas, pero de los luteranos y los calvinistas ahora nosotros tenemos cientos y cientos de iglesias diferentes que no tienen nada que ver con el calvinismo y con el luteranismo, que fueron los primeros. Nada que ver.
tampoco con el anglicanismo, aunque ellos se permanecieron bastante unidos. Digamos que la iglesia anglicana todavía permanece bastante unida. Sin embargo, el calvinismo y el luteranismo se ha dividido de una manera impresionante, que ya en la actualidad, yo me acuerdo cuando en mi infancia, cuando escuchaba de los pentecostales, por ejemplo, que son una rama de la rama de la rama de la rama, incluso dentro de ellos no todos tienen lo que se llama la comunión pentecostal, porque esa comunión de iglesias ya prácticamente está sumamente fraccionada. Y entonces están los pentecostal de la Buena Nueva, el pentecostal del Calvario, los diferentes familias pentecostales. Entonces, aquí estamos ante una situación donde nos dice, esto es lo que pasa cuando no hay magisterio, cuando no hay tradición oral, donde hay solamente una tradición escrita, que es la Biblia, y ellos la interpretan a modo suyo. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos solamente la tradición, escrita, que recibimos la Biblia y cada quien la interpreta a modo suyo. La iglesia es diferente, la iglesia permanece unida, perdón, porque tiene la tradición oral y el magisterio que nos ayuda a iluminar la tradición escrita. ¿Por qué les doy toda esta explicación? Para que ustedes entiendan que nosotros, los católicos, entendemos la Biblia como el centro de la liturgia, el centro de la vida eclesial, pero no lo único, no lo único. Porque obviamente nosotros tenemos también esa otra tradición del punto de vista oral y tenemos también el magisterio de la iglesia. Entonces, entendiendo eso, vamos a comenzar a hablar sobre en los evangelios la vida pública de Jesús. Como les decía, vamos a ir viendo los diferentes temas y vamos a ir haciendo, ¿verdad?, un pequeño análisis sobre esto. El primer tema que nos trae este paralelismo de los evangelios que yo les compartí es la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista predica en el desierto. Ustedes saben que es una predicación de conversión, y los tres evangelistas sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de la predicación de Juan el Bautista. Sin embargo, después nosotros tenemos el tema del Bautista y los fariseos, que es esta contraposición que tiene Juan el Bautista con los fariseos, ¿verdad? Que les llama a la conversión, porque él se da cuenta que los fariseos tienen una doble vida, o sea, dicen una cosa, predican una cosa, sin embargo, no convierten su vida está alejada de Dios. Y este altercado de Juan el Bautista con los fariseos nos lo narra Mateo y Lucas. Luego hay un intercambio muy interesante que solamente nos refiere Lucas en el capítulo 3, es el intercambio de Juan el Bautista con el pueblo, que ese solamente nos lo narra Lucas. Y luego tenemos otros tres temas que nos narran los tres evangelios sinópticos, que son el primer testimonio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, que obviamente es el núcleo, ¿verdad?, central del inicio, digamos, de su vida pública, ¿verdad? Inicia con el bautismo, sabiendo que Jesús no tiene necesidad absoluta del bautismo, pero quiere incorporarse para hacernos entender la necesidad del bautismo, ¿verdad? Él pasa por este proceso a pesar de que no necesita absolutamente del bautismo. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas nos narran el bautismo de Jesús, y yo quiero detenerme aquí para que nosotros podamos analizar un poquito el texto del bautismo de Jesús. Vamos a ver el texto de... Vamos a ver el texto de Lucas. Vamos a ver el texto de Lucas, que es bastante explícito. Si lo tienen ahí en sus Biblias, pueden buscar, por favor, el capítulo
3 de Lucas y van al capítulo 3 al versículo 21. Versículos 21 y 22, donde se narra el bautismo de Jesús. Dice Lucas, sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo. ¿Vean? Este es un signo que la Biblia nos da, se abre el cielo, quiere decir que hay una conexión muy grande en ese momento entre Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad y el misterio de Dios trinitario. Baja sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y recordemos que el Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Y es un signo de la presencia del Espíritu Santo, pero entendamos que no es que el Espíritu Santo se encarna en una paloma o en un fuego, en un aire o nada por el estilo, sino que simplemente se manifiesta. Digamos que es la manifestación externa, pero el Espíritu, su presencia está allí, no es la paloma, el Espíritu Santo, sino que es una manifestación como para decir a nivel material, aquí está la presencia del Espíritu. Igual el fuego que vemos en Pentecostés, no es que ese fuego, ¿verdad?, esté, digamos, encarnado el Espíritu Santo en ese fuego, sino que es un signo, ¿verdad?, un signo del Espíritu. Y recordemos que los signos del Espíritu son varios. Y viene una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Que, ¿verdad?, como sabemos, es una voz referida al Padre. Entonces, aquí tenemos la primera manifestación de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ya Juan nos estaba diciendo anteriormente, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, o sea, que Jesús existe antes de la creación del mundo y estaba con Dios. Y por lo tanto, ahora mismo se manifiesta que la misión a la cual viene Jesús a darnos, a ponernos en práctica, es una misión trinitaria. Es una misión que parte del Padre, ejecutada por el Hijo, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es una misión trinitaria. Es una misión donde interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están presentes los tres en ese mismo instante y en cada una de las acciones de Jesús, porque es un solo Dios, ¿verdad? Es un Dios indivisible. Recordemos que en Dios, a nivel de naturaleza, a nivel de esencia, es uno solo, indivisible, único, pero trinitario, en el sentido de que conformado por tres personas divinas que cada una de ellas son diferentes. En cuanto a persona, son diferentes y en cuanto a misión también, porque nosotros sabemos que la misión del Padre es la creación, la misión del Hijo es la redención y la misión del Espíritu Santo es la santificación. Cada uno de ellos tiene una misión diferente, pero dentro de esa misión, ¿verdad?, están en comunión los tres. Y en cada uno de ellos se manifiesta una persona, ¿verdad?, diferente, pero única, indivisible en cuanto a esencia y naturaleza. Yo siempre hago esta acotación para que entendamos bien el misterio de la Santísima Trinidad, que aunque es un misterio bastante complejo, sin embargo, tenemos que entenderlo en su profundidad para poder... De todos modos, vamos a tener incluso una asignatura para hablar sobre esto, que es precisamente la asignatura de la Trinidad, que es Dios uno y trino, que nos vamos a entender un poquito más, aunque siempre va a ser un poco difícil, porque acuérdense que es un grandísimo misterio, pero vamos a entenderlo un poco más. Vamos a ir ahora entonces, quiero que vayamos a Mateo, porque luego del bautismo de Jesús vienen las tentaciones. Las tentaciones nos los narran los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos. Sin embargo, quiero analizar en Mateo las tentaciones porque es una
es una visión muy bonita, muy interesante y bastante explícita que da Mateo sobre las tentaciones de Jesús. Recuérdense que ninguno de los textos es contrapuesto, sino que los textos concuerdan. De hecho, ahora vamos a verlo en concordancia, pero vamos a comenzar primero con el Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Entonces, por favor, si tienen sus Biblias, vamos a buscar en el Evangelio de Mateo el capítulo 4 y vamos a leer las tentaciones de Jesús y vamos a después a compararla con Marcos y con Lucas y vamos a ver las enseñanzas que nos traen y cómo los tres evangelios, ¿verdad?, se pueden complementar. Y aquí voy a hacerles después algunas preguntas, voy a leer los tres textos y ustedes vayan tratando de descubrir cuáles son las semejanzas entre Mateo, Marcos y Lucas, siendo narraciones diferentes, pero tienen una semejanza, y cuáles son los aspectos que son diferentes en cada uno de ellos, que son propios de cada uno, pero que no se comparten con los demás, sino que son propios. Entonces, semejanzas y diferencia en cuanto a los tres textos. Vamos a ver primero el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Este es el texto de las tentaciones de Jesús descritas por Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Vamos a leer Marcos y Marcos vamos a buscar el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, lo pueden buscar ahí en sus Biblias de Jerusalén. Y vamos entonces al capítulo 1 de Marcos, el versículo es el 12. Marcos 1, del 12 en adelante. Vamos a ver Marcos 1 del 12 al 13. Vamos a ver lo que él habla de las tentaciones, ¿verdad? Marcos 1, 12 al 13. Dice, cuando oyó que Juan había sido entregado, ¿verdad? Jesús se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Perdón, Marcos 1, 12. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Bien cortito, Marcos, de hecho, es un evangelio muy corto y muy sintético.
Aquí lo que nos está diciendo es que el Espíritu le empujó al desierto y que permaneció 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Vamos entonces por último a ver Lucas 4 y vamos a hacer entonces la comparación. Lucas capítulo 4, vamos a buscar 4 del 1 en adelante. Dice, Jesús, lleno de espíritu, se volvió del Jordán y era conducido por el espíritu en el desierto durante 40 días tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarán para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Si han logrado seguir los tres textos, me pueden comentar cuáles son las semejanzas. Primero vamos a comenzar por las semejanzas de los tres textos. ¿Qué tienen en común Mateo, Marcos y Lucas en la narración de la tentación de Jesús? Si quieren pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué quieras responder? Veo la primera semejanza entre los tres, que Jesús es conducido al desierto. Una semejanza que hay dentro de los tres. Perfecto. Muy bien. La semejanza es que sabemos que Jesús fue conducido al desierto, ¿verdad? Y ya en eso los tres tienen Los tres tienen. el mismo, la misma enseñanza, ¿sí? Sí. No escuché la hermana que, la segunda hermana que había hablado. Bueno, ¿alguien más que quiera también dar su opinión? Creo que la semejanza que hay ahí es la fe de Jesús que le tiene hacia Dios. O sea, esa obediencia que le tiene Jesús, porque en los tres evangelios se demuestra eso, que Jesús es obediente porque el diablo de diferentes maneras, inclusive el diablo le nombra a Dios y Jesús no cae fácilmente. Entonces él tiene esa fe y obediencia hacia Dios bien profunda, bien leal, digamos, o sea que no fácilmente cae en la tentación como nosotros ahora lo hacemos, ¿no? O sea, fácilmente caemos, como usted decía al principio, o sea, nos vienen los pastores, nos hablan de diferente forma y ya pues creamos otra secta religiosa, digamos, caemos fácilmente cuando nos golpean la puerta. En cambio, aquí Jesús nos demuestra que sí es muy fiel a Dios y la fe, la perseverancia que él tiene. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esa intervención. Sí, realmente los tres también nos narran
la reacción de Jesús ante la tentación, que es una reacción muy fuerte, es una reacción de no sucumbir, ¿verdad?, ante la tentación, sino que de salir airoso de ella. Recordemos que los tres lo hacen de un modo diferente, pero el denominador común puede ser la reacción de Jesús o la respuesta de Jesús ante la tentación. Muy bien. ¿Qué más? En cuanto al tiempo, ¿qué me pueden decir en cuanto al tiempo que Jesús estuvo en el desierto? ¿Es el mismo tiempo? ¿Es diferente? Es el mismo tiempo, son los 40 días que Jesús oró, que Jesús estuvo en el desierto sin comer, sin agua y nada de eso. Entonces, también es otro ejemplo para nosotros perseverar, ¿no? Porque Jesús estuvo los 40 días en oración, no estuvo sentado ni nada de eso, sino él siempre estuvo en oración esos 40 días. Y en los 3 evangelios nos narra que Jesús estuvo 40 días en el desierto. Claro, claro. Entonces, los tres nos narran que estuvo 40 días. Fíjense qué curioso. Los tres nos dicen que estuvo en el desierto, los tres nos narran, no los tres por igual las tentaciones, pero sí nos narran que fueron 40 días que estuvo. ¿Verdad? Un modo de retiro, un modo de preparación para la misión, porque primero viene el bautismo y después Jesús se retira 40 días con 40 noches para prepararse a la misión, porque obviamente Jesús se estaba preparando a una misión que no era una misión fácil, es la misión de la redención de la humanidad, la misión de Dios que viene a acercarse al ser humano de un modo especial. Entonces Jesús, desde el punto de vista humano, lo quiere preparar bien. La otra semejanza, padre, no, No, la no, otra semejanza no. que, Disculpa, antes de dar la otra, y te voy a dar la palabra a ti, quiero que hablemos sobre el 40 porque no quiero que se me escape esto. Quiero que hablemos sobre el 40 por la importancia que tiene la numerología en la Biblia. Según los estudiosos, el número 40 aparece más de 100 ocasiones en la Biblia y son momentos claves. La primera vez que aparece el número 40 en la Biblia es en el diluvio. Recuerden las clases de Antiguo Testamento cuando les hablé del diluvio. Diluvió 40 días con 40 noches. Estuvo lloviendo sobre la tierra, ¿verdad? Y nos lo narra el libro del Génesis, Génesis 7:12. Pero es interesante que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. También nos lo narra el Génesis. Esaú también tenía 40 años cuando contrajo matrimonio con Judith. Génesis 26:34. Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Pasó 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Fíjense qué importancia el 40. 40 días de oración y ayuno en el Sinaí, ¿verdad? 40 años estuvieron en Egipto, ¿verdad? 40 años de travesía por el desierto. También se nos habla de los 12 espías de Israel que exploraron la tierra de Canaán durante 40 días para poder entrar en la tierra prometida. Los que comían en exceso eran castigados y no debían recibir en ningún caso más de 40 azotes para evitar que aquel compatriota de ellos, ¿verdad?, sufriera un castigo demasiado duro, porque para ellos 40 era un número muy,
muy grande. Goliat desafió a los israelitas por espacio de 40 días hasta que fue vencido por David. David reinó 40 años, el mismo tiempo que reinó Saúl y que su hijo Salomón. El profeta Elías pasó 40 días en ayuno en el desierto, ¿verdad? Hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Primera de Reyes 19:8. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Jonás capítulo 3, versículo 4. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de haber nacido, Lucas 2:22, tal como mandaba la ley. Y esa ley está recogida en el capítulo 12 del libro del Levítico. 40 días pasó Jesús en el desierto, ¿verdad? Y se apareció a sus discípulos precisamente después de 40 días. Es por lo tanto el número 40 un número sumamente importante. De hecho, nosotros usamos el 40 para la cuaresma. Son 40 días de preparación. La cuaresma nos ayuda a recordar estos 40 días del diluvio, los 40 días de Jesús en el desierto. Por lo tanto, es un número muy importante. Para la iglesia, el número 40 es un número que nos refiere al ayuno. ¿Por qué? Porque ya hablamos, ¿verdad?, de lo que hizo Moisés antes de recibir las tablas fue precisamente un ayuno, fue oración. Lo que hizo Jesús antes de comenzar su vida pública fue también ayuno y oración. Entonces el 40 para la Biblia es un número importante de ayuno y de oración. Y por eso es que el número 40 es un número muy importante. Que tiene un significado, como les decía, un significado de penitencia, un significado de ayuno, un significado de oración. Entonces, es importante este número 40, porque en la numerología bíblica tiene una simbología sumamente importante. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Solo quería aclararles esto porque es importante que entendamos este número 40 en la Biblia para poder entonces profundizar en por qué son 40 días de Cuaresma, por qué son 40 días que Jesús pasó en el desierto, pues tiene ya un origen en el Antiguo Testamento bastante grande. Ya ustedes vieron todas las... Y son 100 veces, yo simplemente les narré algunas, las más importantes, pero son 100 veces que aparece el número 40 en la Biblia. Bien, y ahora sí doy paso al hermano que quería intervenir sobre la otra semejanza. Sí, en la misma semejanza, junto a lo que le había dicho, que fue conducido al desierto, pero principalmente fue conducido por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo, la actuación del Espíritu Santo en los tres es narrada. Muy bien, exactamente. Esto es otra semejanza importante que nos dejan los tres evangelios. El Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo es el que empuja a Jesús al desierto, es inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Entonces esto es importante porque acuérdense que el Espíritu Santo tiene una importancia muy grande en la misión de Jesús. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra semejanza ustedes vieron? El lugar a donde fue llevado Jesús por el Espíritu Santo, el desierto, El desierto, muy bien. las tentaciones también. Sí, el hecho de ser tentado también, muy bien. Y hay una cosita que se nos está escapando. La presencia de los ángeles está en los tres. En los tres evangelios nos narran que los ángeles servían a Jesús. Entonces, esto es importante porque acuérdense que
no solamente Jesús tiene la asistencia del Espíritu Santo, sino que tiene también los ángeles a su servicio. Los ángeles sirven a Jesús. Vamos entonces a ver cuáles son las principales diferencias que tienen los textos. Aquí hay muchas, porque recuerden que Marcos de por sí ya es muy cortito. Que le dio hambre después de los 40 días, padre. Tú dices que esa es una diferencia. Sí, creo que sí. ¿Quién lo narra y quién no lo narra? Empecemos porque Marcos no lo dice, ¿verdad? Marcos no nos está hablando de hambre, ¿verdad? De hecho, Marcos no habla de los tipos de tentaciones. Nos habla solamente que fue tentado, ¿verdad? Ya esa es una diferencia. Marcos no narra el hambre. Esa es una diferencia. ¿Qué otras diferencias ustedes han visto? A ver, en cuanto al número de tentaciones, ¿ven alguna diferencia en cuanto al número de tentaciones? ¿A cuántas fueron? Donde les decía que si era hijo de Dios, que convertía las piedras en pan. Esa es una tentación que se narra en Mateo y Lucas. Nos habla de la tentación del hambre, ¿verdad? Padre, perdone, tengo una duda. Sí. ¿Cuál es la palabra exacta? ¿Se dice San Mateo, San Lucas, San Juan? Porque yo no entiendo ahí cómo se puede decir cuál es la palabra real, ya que estamos en los evangelios. Padre, perdone. No entendí la pregunta. ¿La palabra en qué sentido? Sí, padre. O sea, de que cómo se puede decir San Mateo o Mateo. ¿Cuál es la palabra exacta? Las dos formas están válidas. Tú puedes decir San Mateo, puedes decir San Marcos, puedes decir San Lucas, o puedes decir simplemente Evangelio de Lucas, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos. El San es un título para decirnos que obviamente fueron santos, pero cuando se estudia la Biblia a nivel de evangelista, se dice evangelista Mateo, evangelista Marco, evangelista Lucas. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos maneras está bien. Cualquiera de las dos maneras que tú digas está perfecta. Igual también con los otros santos, tú puedes llamar a San Francisco o puedes llamar Francisco de Asís. De cualquiera de las dos maneras se sabe que es la misma persona. Está bien, padre, pero yo decía, no sé cómo lo ve usted, como estamos en aprendizaje, ¿verdad? De que si decimos Mateo, pues no sé de qué nos estamos identificando, pero a mi criterio, ¿verdad? Que si decimos San Mateo, San Marcos, San Juan, o sea que sí, ya estamos más que todo, nos estamos identificando, que estamos hablando de un santo, no sé cómo lo ve usted. Es que, vaya, te voy a hacer la explicación para que entiendas. Las dos maneras están bien porque de las dos maneras estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Mateo, estamos hablando del el evangelista Mateo. Cuando estás hablando de San Mateo, estás hablando de Mateo como santo, que la iglesia lo ha canonizado, ¿verdad? Pero en este caso, es que estamos hablando del evangelista Mateo, se suele llamar Mateo, se suele llamar Marcos, se suele llamar Lucas, Pablo, Pedro incluso, es porque estamos hablando de los personajes, del personaje bíblico como tal,
¿no? Igual María, tú dices María, no siempre dices Santa María, dices María. En algunos momentos dices Santa María porque obviamente estás haciendo tal vez una oración o algo. Es para que tú identifiques el contexto, pero estás hablando de la misma persona, no hay diferencia ninguna y no hay que tampoco satanizar a la persona porque no haya dicho san, ¿ya? Entonces es para que entendamos que cualquiera de las maneras es válida. Gracias, Padre. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia que ustedes vean? ¿Ven en las tentaciones que nos muestran Mateo y Lucas, qué diferencias ustedes ven? Porque Marcos ya nos damos cuenta de que no nos especifica qué tipo de tentaciones son. Sin embargo, en Mateo y Lucas sí nos especifican los tipos de tentaciones. ¿Qué podríamos decir de esto? Padre, en este caso, Lucas y Mateo, es posible que ha estado más de cerca con Jesús, ¿no? Y entonces ha tenido la oportunidad de estar juntos y es el motivo que puede explicar un poco más. Ujú. Exacto. Mateo especifica las 3 tentaciones. En el caso de Lucas también, pero fíjense cómo Lucas, las tentaciones, el orden de las tentaciones es un poco diferente, pero son las mismas, las 3 tentaciones. Hay tres tipos de tentaciones, ¿verdad?, que nos narran Lucas y Mateo, que son, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan, y estamos hablando del hambre, o sea, es la tentación del hambre, y de allí algunos estudiosos, ¿verdad?, nos hacen reflexionar cómo en la modernidad, o sea, en la actualidad, esta tentación se puede caracterizar con la tentación de lo que es lo material, ¿no? De la búsqueda de lo material, ¿no? El pan es algo material. Y Jesús va al hambre espiritual, no solo de pan vive el hombre también tiene un hambre que es espiritual. Entonces, no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estamos ante la tentación en la modernidad, la tentación de lo material, de la búsqueda de lo material y de echar a un lado lo espiritual. Entonces, esta es una tentación a la cual Jesús no cede y rápido le responde al demonio diciendo: no solo de pan vive el hombre, porque Jesús se da cuenta de que a pesar de que pueda tener hambre, porque Jesús era hombre y podría haber sentido hambre material, sin embargo, para él era más importante saciar su hambre espiritual. Luego tenemos la tentación en que tanto Lucas como Mateo nos narra, que es de los reinos de la tierra. El diablo le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí se me ha entregada y se la doy a quien quiero si tú me adoras. Y esta es la tentación del poder, ¿no? Le da a Jesús la tentación del poderío. Y Jesús no cede, porque Jesús le dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. ¿Ya? Jesús se da cuenta de que el diablo estaba pidiendo que lo adorara, ¿verdad? Por la tentación del poder, del mando. Y esto muchos estudiosos nos dicen que en la actualidad también nosotros podríamos sentir esta misma tentación, la tentación del poder, ¿no? De seguir la voz del diablo buscando ese poder desde el punto de vista
desde el punto de vista del mando, ¿no? De tener mando sobre alguien, o tener un poder sobre un grupo de personas, o tener un poder sobre una familia, sobre alguien. Esa tentación del poder es muy, muy común en la actualidad. Pensemos en los políticos, pensemos también en cualquier tipo de persona, ¿verdad?, que busque un tipo de poder. Y la otra tentación que nos narra Lucas y también está narrada por Mateo es cuando el demonio, ¿verdad?, en el alero del templo le dice: si eres hijo de Dios, tírate de aquí hacia abajo, ¿verdad? Que es la tentación que está muy relacionada con el tentar a Dios. El tentar a Dios, porque dice, bueno, pues si las escrituras dicen: a sus ángeles te encomendarán para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en la piedra, y obviamente es así, pero Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Porque hacerlo basado en la escritura quiere decir tentar al Señor. Estás poniendo a Dios en la prueba, como diciendo: bueno, Señor, si tú realmente eres poderoso, tú me vas a socorrer. Entonces Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación es muy, muy moderna también. La encontramos muchas veces también en nuestra actualidad. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, queremos tentar al Señor. Y a veces en nuestra misma oración, cuando le decimos al Señor: bueno, Dios, si tú eres poderoso, haz tal cosa, o haz que yo pueda obtener tal cosa, o si tú realmente existes, muéstrate y dame una señal. Todas esas cosas son tentaciones que nosotros le ponemos al Señor. Y si nosotros estamos tentando al Señor, estamos entonces cayendo en la tentación del demonio, que Él quiere que tentemos al Señor, que lo pongamos en tentación. ¿Ya? Entonces, esta narración son narraciones muy, muy, muy bonitas, muy interesantes. Yo he querido que ustedes vieran los tres evangelios en paralelo, para que se den cuenta cómo los tres evangelios nos dan una misma enseñanza, pero con situaciones diferentes. ¿Ya? Lucas y Mateo nos narran las tres tentaciones. Mateo lo narra de un modo secuencial, Lucas un poco más regado en cuanto a referencia, en cuanto a Mateo. Marcos nos narra, pero aspectos muy puntuales, muy específicos, sin caer en los detalles, sino va a lo más esencial. Y bueno, pues Juan simplemente no narra las tentaciones, sino que él va directamente al discurso del Cordero de Dios, ¿verdad? Jesús, Cordero de Dios, y los primeros discípulos, escoger los primeros discípulos, el llamado de Simón Pedro y el llamado de Felipe y Natanael. Y de aquí sigue una serie de narraciones, como por ejemplo las bodas de Caná, la excursión a Cafarnaúm. Todas son propias de Juan, ninguna las narra los evangelios sinópticos, pero son cosas que nos damos cuenta que son más internas de la relación de los apóstoles con Jesús. Por eso Juan es mucho más específico. Nos narra la excursión que tiene a Cafarnaúm, cuando expulsa a los vendedores del templo, el anuncio de la resurrección de Jesús. Él mismo anuncia su resurrección, el diálogo de Jesús con Nicodemo, que es un diálogo súper hermoso, como nacer de nuevo, el último testimonio de Juan el Bautista y el encuentro con la samaritana. Y de aquí viene todo el discurso interesante de la verdadera comida, ¿verdad?, del pan de vida, y la predicación a los samaritanos, hasta empezar lo que es el comienzo de la predicación de Jesús, que ya nos los narran los cuatro evangelios juntos. Bodas de Caná. Las bodas de Caná son muy importantes. Yo quiero que aquí nos detengamos un poquito, porque son propias de Juan. Juan nos narra las bodas de Caná en el capítulo 2, y aquí la presencia
de María, que como sabemos es una presencia importantísima en el inicio de la vida de Jesús. Fíjense que estamos prácticamente iniciando lo que es la misión de Jesús, y en ese inicio se nos aparece la Virgen María como una figura importantísima en la misión del Señor, y como ella es la primera que le arranca, digamos así, a Jesús el primer milagro. ¿Y por qué yo digo le arranca? Me gusta decir le arranca, porque Jesús no quería hacerlo. Jesús dice, no, no ha llegado mi hora. Sin embargo, ella, con su insistencia, insiste y obtiene ese primer milagro. Entonces ella interviene de tal manera para convencer a su hijo de comenzar la misión. Entonces María tiene un rol sumamente importante en la vida pública de Jesús. Vamos en la Biblia al capítulo 2 de San Juan y vamos a analizar las bodas de Caná, porque es un aspecto sumamente importante en la misión de Jesús y sumamente simbólico también. Dice, 3 días, estoy en el capítulo 2 de San Juan, para los que quieren seguirme con su Biblia, capítulo 2, versículo 1 del Evangelio de San Juan. Dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Vean que es una frase judía como para decir, ¿qué tengo yo que ver? ¿No? O sea, ¿para qué vienes a buscarme? ¿Para qué vienes a decirme que no tienen vino? ¿Verdad? Todavía no ha llegado mi hora. Eso le especifica de que ella sabe que él puede hacer algo, pero Jesús insiste que no es el momento de iniciar su misión. Jesús se había preparado a través de los 40 días en el desierto, pero él sentía que no era el momento todavía de comenzar, no estaba preparado. Pero fíjense cómo María hace algo interesante. Ella no le dice a él, no le ruega como podría rogar una persona, decirle, pero dale, mira, aunque no sea tu hora, pero haz al menos esto, pobrecitos, están sin vino. No, ella no ruega, ella no hace eso, porque ella sabía que ella tenía el poder de empujar ese primer milagro, de hacer florecer en ese momento el primer milagro. Y ella no sigue hablando con Jesús, no le ruega, sino que simplemente le dice, como dice el versículo 5, dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. ¿Ya? Entonces ella en ese momento confía en que Jesús puede hacer algo y le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Ella sale de la escena para no dar su importancia. Recuerden que esta es una mujer muy humilde, es una mujer sumamente humilde, que no quiere un protagonismo importante en ese suceso, no quiere que digan, por ella se hizo. No, ella simplemente dice, hagan lo que él les diga, y sale de la escena completamente. No aparece más en la escena, no aparece más en la boda, simplemente con una frase, ella mueve toda la maquinaria del milagro. Y eso es lo que nosotros, por eso la consideramos milagrosa, ¿verdad? Porque María es capaz de mover toda la maquinaria del milagro sin intervenir, en el sentido de que no es ella el que hace el milagro. Vean que ella dice, hagan lo que él les diga, no hace ella el milagro, no busca un protagonismo, no busca ella importancia ninguna, simplemente ella siente la sensación de que tiene que ayudar, que tiene que servir,
que es una mujer de servicio, que es una mujer del humilde, es una mujer de humildad, y entonces le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Es como diciéndole a los sirvientes, mire, ¿saben qué? Este es el hombre que tiene el poder. Este es el hombre que realmente puede ayudarlo, y él es el que tiene la última palabra. Es una frase impresionante, porque es una mujer, como les decía, a mí me encanta esta figura de María, que no busca un protagonismo, que no busca una importancia, que no busca ser ella la autora de ningún milagro ni nada por el estilo. Ella siente su humildad, que es una mujer llamada por Dios, es una mujer santa, una mujer preparada por Dios para ser la madre del Redentor, es la madre del Redentor, todos los títulos del mundo. Pero ella no busca absolutamente una importancia ni una intervención. Ella ni siquiera toca el agua, ni el vino, ni los cántaros, nada en lo absoluto. Ella simplemente quiere convencer a su hijo de hacer el milagro, y quiere convencer a los sirvientes que el que puede hacer el milagro estaba ahí muy cerca de ellos. Entonces, esta acción es súper impresionante de María. ¿Y qué es lo que hace entonces ¿qué es lo que hace entonces después de la frase hagan lo que él les diga? Ella se aparta, y según nos narra Juan, habían allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 a 3 medidas cada una. Normalmente se usaban para las purificaciones. Los judíos siempre tienen esas tinajas de piedra llenas de agua. Y entonces ahora es donde interviene Jesús. Él, digamos, movido por este impulso de su madre, él, movido por esto, les dice, sáquenla, llévenlo al maestresala, ¿verdad? Que es la persona que organiza la boda, el maestro, digamos, de ceremonia, el que dirige la boda. Y cuando este maestresala probó el agua convertida en vino, como él no sabía, porque ignoraba de dónde venía, los sirvientes sí lo sabían, porque ellos habían sacado el agua, él llama al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú guardaste el vino bueno hasta ahora. O sea, es el vino de Jesús, es el vino, el agua convertida en vino. Y Jesús en ese momento comenzó sus señales, comenzó su milagro. El milagro, los únicos que se dieron cuenta fueron los sirvientes, porque nadie más, a no ser tal vez alguno de los apóstoles que estaba más cerca de Jesús, que vio lo que estaba sucediendo, pero más nadie se dio cuenta. Fue un milagro muy silencioso, pero un milagro hecho desde la humildad, un milagro hecho desde la percepción de una madre que se da cuenta de que hay una situación de dificultad, porque unos novios que se les acaba el vino, como que se acabó la boda para los judíos. Para el judío el vino es la esencia de la boda. Si no hay vino, ¿qué boda es? ¿No? Entonces ella se da cuenta de que es muy importante, y hace provoca ella prácticamente este milagro sin intervenir, sin poner un dedo, simplemente con su presencia, con su amor de madre, y de madre no solamente de Jesús, sino madre también de aquellas personas que acudieron a la boda, de aquellos novios, y con ese poder, con ese ímpetu y esa fuerza de una mujer desde la humildad logra el primer milagro de Jesús. Yo quería comentarles de esto porque creo que es muy, muy importante que comentemos sobre las bodas de Caná, para poder darnos cuenta la importancia que tiene la Virgen María en la misión del Señor. Después, otro suceso interesante es el de la samaritana, ¿verdad? Que es sumamente interesante este encuentro de Jesús con la samaritana, que nos narra Juan en su capítulo 4. La samaritana, recordemos que es la imagen de una mujer
una mujer de la vida. Y es una mujer que se encuentra con Jesús. Es una mujer que se encuentra con Jesús. Jesús se da cuenta de que es una extranjera. Estamos hablando de los inicios de la misión del Señor, y la misión del Señor no va solamente al pueblo de Israel. Aquí estamos hablando de una mujer de Samaria, estamos hablando de una mujer extranjera que se acerca, y si ustedes buscan en su Biblia, Juan, el capítulo 4, el versículo 7, no es la samaritana la que busca a Jesús, sino es Jesús que llega donde ella y le dice, dame de beber. Fíjense qué interesante, porque aquí nos damos cuenta de que la misión de Jesús no es que el hombre va a Jesús, sino su misión es que él va y llama al hombre. Y si tú y yo estamos hoy aquí, no es porque nosotros hemos tenido una importancia en nuestro acercamiento a Jesús, sino que Jesús se nos acercó a cada uno de nosotros. Y de algún momento, en algún momento y de alguna manera, Jesús nos llamó a cada uno de nosotros, y por eso estamos aquí. Esta es la imagen de un Jesús que se acerca a una persona. Fíjense que aquí ya el hecho de ser samaritana, extranjera, de ser mujer, es algo para lo cual prácticamente desecharla. Bueno, y la tercera cosa es también una mujer adúltera, ¿verdad? Porque después más adelante Jesús le dice, vete, llama a tu marido y vuelve, y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. Fíjense, no es una mujer, digamos, de vida recta. Es una mujer que ya ha tenido un cierto pasado, es una extranjera y es mujer. Por esas 3 cosas, la sociedad la hubiese lapidado o la hubiese rechazado completamente. Jesús no la rechaza. Jesús pide agua, le pide de beber. Ahí es donde entonces la samaritana en el versículo 9 dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Ven? Ella se da cuenta de que es mujer y samaritana. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Ven? Jesús viene, pide el agua, pero es él el que quiere ofrecer su agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes ni siquiera con qué sacarla del pozo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados. Y entonces ahí donde Jesús en el versículo 13 dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Entonces la samaritana acoge la fe, porque esta frase es impresionante, donde ella dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacar. Es un proceso de conversión, es un proceso de llamado. Acuérdense que Jesús está empezando su misión, y la misión de Jesús es acercarse al hombre. Por eso es que se acerca y quiere acercarse no solamente al pueblo judío, sino al samaritano, a las mujeres, al pecador, a la persona que está alejada de él. Dios quiere acercarse al hombre. Y vamos a ver entonces el comienzo de la predicación de Jesús, porque me parece también un aspecto sumamente importante que quiero ver con ustedes hoy. Vamos a buscar en Mateo el capítulo 4, Mateo 4:12, Mateo 4:12, que es el inicio de la predicación. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm junto al mar,
en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Esa es la manera en la cual Mateo comienza, digamos, a narrar el inicio de la predicación de Jesús. Vamos a ver cómo inicia Marcos. Marcos, vamos a ir al capítulo 1 y el versículo 14. Entonces, Marcos, vamos a ir al capítulo 1, versículo 14. Entonces, Marcos inicia de esta manera, dice: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos, creed en la buena nueva. ¿Ven las dos cosas semejantes entre Mateo y Marcos? Primero, que Jesús va a Galilea, o sea, termina las tentaciones, termina digamos, su vida oculta y empieza la vida pública marchándose a Galilea. Recordemos que Galilea es el sitio precisamente donde Jesús nace, donde Jesús, perdón, no nace, sino se cría, porque recordemos que se nace en Belén, que está cerca de Jerusalén. Luego ellos regresan a Nazaret, a Galilea, y allí en Galilea, esta porción de Galilea es prácticamente una provincia romana, grande, donde está Nazaret, donde está Cafarnaúm, donde están varios, donde está el lago, el famoso lago de Galilea o el lago de Tiberíades. Esta región de Galilea es sumamente importante porque es una provincia donde Jesús pasa la mayor parte de su tiempo. La otra parte de su tiempo la va a pasar en Jerusalén, ¿ya? Pero en Jerusalén son 3 veces donde él viaja con sus discípulos a Jerusalén, según el conteo que hacen los estudiosos. 3 veces va a Jerusalén. La tercera, como dicen, a la tercera va la vencida. Bueno, lo que pasa en la tercera ya lo conocemos bien, que es todo el proceso de pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero la mayor parte de su tiempo él la pasa en Galilea. Galilea es una provincia, digamos, como les dije, bastante grande, donde está el lago de Galilea. Quiero buscarlo porque creo que es importante también que nos ubiquemos desde el punto de vista geográfico también. Voy a compartir mi pantalla porque les voy a narrar para que ustedes se den cuenta cuál es la trayectoria que hace Jesús. Entonces, sí, les voy a compartir la pantalla porque creo que esto es sumamente importante para los estudiosos bíblicos, ¿verdad? Que son ustedes. Miren, les estoy compartiendo mi pantalla y van a ver un mapa. Ahora les voy a explicar, es el mapa de la Tierra Santa, de la Tierra de Jesús. Les voy a explicar a través de, voy a dibujar para que ustedes vean cuál es la tierra, cuál es la Galilea. Prácticamente lo que les voy a dibujar de color, lo voy a poner de color rojo porque así es un poquito más fuerte. Déjame ver si me permite el rojo. No, me está permitiendo el azul. Bueno, a ver si... no, sí, me va a salir en rojo. Me va a salir en rojo. Les estoy marcando con rojo
todo lo que es prácticamente la región de Galilea. Esa porción allí que les dibujé está un poquito claro. Voy a tratar de hacerlo un poquito más oscuro. Este es más fino, pero más oscuro, para que ustedes vean, toda esta es la región de Galilea. Esa es la región donde se cría Jesús. Ahí está Nazaret, se lo estoy marcando con el lápiz para que ustedes vean. Se los voy a acercar un poquito también el mapa, a ver si me permite acercarlo. Solamente que al acercarlo, sí, se me va a correr el dibujo que les hice. Bueno, si no, en todo caso lo puedo borrar ya, lo voy a borrar para que ustedes vean, se los voy a marcar. Aquí está Nazaret, ¿ven? Se lo estoy marcando en rojo, está Nazaret, y aquí está el lago de Tiberíades, que es un lago, que es lago famoso, donde sucedió la pesca milagrosa, etcétera. Ellos le llaman también mar de Tiberíades, pero no tiene nada que ver con el mar es este, se lo estoy dibujando aquí en rojo. Esto es todo el mar Mediterráneo. Ellos no tienen, ¿verdad? Los habitantes de Cafarnaúm, etcétera, que viven aquí cerca del lago de Tiberíades, no tienen mar. Lo que tienen es ese gran lago, pero para ellos es como si fuera un mar. Entonces, Jesús, que nace aquí en Nazaret, pasa casi toda su misión aquí en esta región, que es la región de Galilea. ¿Ya? Aquí abajito ven Jerusalén, que está lejos. Como les dije, la trayectoria más o menos alrededor de una semana caminando. Son unas 30 horas caminando, pero no la hacían tan rápido porque, como ustedes saben, pues había que estar en grupo y luego descansar en el camino. Pero sí es una trayectoria un poquito lejos. Jesús en su vida va 3 veces a Jerusalén. ¿Ya? Aquí cerca de Jerusalén está Belén. Voy a borrar para que ustedes vean dónde nace Jesús y dónde es que después se va a trasladar Jesús, para poder, ahí borré todos los dibujos, para poder comenzar con su misión. Entonces, estamos hablando que aquí abajo, voy a agrandar un poquito más el mapa para que vean acá en Jerusalén dónde está Belén, dónde nace Jesús. Se los voy a marcar aquí. Está en chiquitito, pero se los voy a marcar en rojo para que lo vean. Es un pueblecito cercano a Jerusalén, no es judío, es palestino. O sea, donde nace Jesús es en tierra palestina, Belén es palestino. Y obviamente, como ustedes saben, pues su crianza, sin embargo, no es en Belén, sino en la región de Galilea, o sea, en Nazaret, más arriba. ¿Ya? Como les decía, voy a correr el mapa para que ustedes lo vean. Entonces, aquí arribita ya sí tenemos, o sea, lo que es el norte de, que es el confín con el Líbano, el norte de Israel, es donde Jesús pasa prácticamente casi toda su vida pública, o la oculta también, porque en Nazaret pasa. Aquí tenemos a Cafarnaúm, tenemos el lago de Galilea, tenemos Nazaret, ¿verdad? Que son nombres que a ustedes les suenan bastante. Tenemos el Tiberíades, ¿verdad? Que también les suena bastante a ustedes, y en esa zona es donde Jesús pasa prácticamente casi toda su época de misión. Sin embargo, 3 veces va a Jerusalén, y la tercera es voy a dejar de compartir porque, bueno, solamente les quería hacer ver cómo está la geografía de la Tierra Santa, para que ustedes más o menos tengan en cuenta por dónde se movió Jesús. Y lo que nos está hablando el evangelista Marcos es que se marchó a Galilea y allí proclamaba la buena nueva de Dios, porque él viene del desierto y va a su provincia de Galilea, y ahí comienza la misión.
Aquí concuerdan los 4 evangelistas con la misión de Jesús. Pero bueno, vamos a seguir con Lucas capítulo 4, 14, para que veamos también cómo Lucas nos narra también esa misión del Señor. Dice Lucas: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda región. Él iba enseñando en sus sinagogas y alabado por todos. Entonces, ya Lucas nos narra también que Jesús se marchó a la provincia de Galilea, donde comenzó su misión. Y vamos a ver entonces por último a Juan. Ahí ya culminamos con los 4 evangelios. Juan 4, 43, Juan capítulo 4, versículo 43, donde nos dice: pasados los 2 días, partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo, y bueno, ahí nos narra también la curación del hijo del funcionario real de Cafarnaúm. Entonces, vemos ahí el comienzo de la predicación de Jesús. Vemos la curación del hijo del funcionario real, que eso nos narra Juan. Más adelante vamos a ver que Jesús se establece en Cafarnaúm, donde está esa sinagoga famosa, que Jesús varias veces acude a ella, donde abre el libro y comienza a leer el evangelio, el libro del profeta Isaías, donde se nos narra la misión de Jesús. Los cojos andan, los sordos oyen, y se proclama, bueno, etcétera, etcétera, se proclama la buena nueva. Los primeros discípulos, la narración de los primeros discípulos, que nos los narra Mateo y Marcos. Curación de un endemoniado en la sinagoga, Marcos y Lucas. Y luego, en común con los 3 sinópticos, tenemos la curación de la suegra de Pedro y diversas curaciones que suceden. Luego, la misión de Jesús, la actividad de Jesús en Galilea, que eso es propio de los tres sinópticos. Y luego vemos la pesca milagrosa, que nos las narra solamente Lucas. Y luego los 3 sinópticos nos narran la curación del leproso, la curación de un paralítico, el llamado de Mateo, la actitud de Jesús hacia los pecadores y la discusión sobre el ayuno. Luego vamos a ver la curación del paralítico en la piscina de Bethsada, que eso es propio de Juan, el discurso sobre la obra del Hijo, el juicio y la resurrección, también de Juan, y el testimonio del Padre en favor de Jesús, que son también propios de Juan, capítulo 5. Después viene la discusión sobre el sábado, sobre si se puede o no el sábado, y esto son propios de los 3 evangelistas: la curación de un hombre en sábado, la profecía de Isaías, la multitud que sigue a Jesús, la institución de los 12, que es propio de los 3 evangelios, y la actitud de los parientes de Jesús. Y luego entonces comienza el sermón de la montaña, que es el capítulo 5 de Mateo, que solamente nos los narra Mateo y Lucas. Como vimos también en lo que sucede es que Mateo y Lucas son más explícitos en la narración, pero prácticamente los 3 evangelios sinópticos coinciden en muchas cosas. Ya el sermón de la montaña y todas las enseñanzas de Jesús hasta la conclusión del sermón, que es el capítulo 7 de Mateo, quiero dejarlo para la próxima semana. Ya el tiempo se nos ha pasado. Son las 8 menos, son las 10 menos 20, y ya prácticamente hemos tocado los temas que quería trabajar hoy. Pero
quiero dar oportunidad para si hay algunas pequeñas preguntitas, pues vamos a responderlas ahora. Hay una pregunta muy interesante en el chat de Zaira que dice que los evangelios posiblemente no fueron escritos por los discípulos. ¿Por qué se dice San Juan o San Lucas? Es una pregunta muy interesante. La narración de los evangelios la han aplicado a los apóstoles o discípulos. Recordemos que en el caso, como siempre verá, decimos que Marcos y Lucas no conocieron directamente a Jesús, no son apóstoles, son evangelistas, pero no son apóstoles. Sin embargo, Mateo y Juan sí lo son. Lo que no es exacto es que ellos sean exactamente los que nosotros conocemos como los apóstoles. ¿Por qué? Porque las investigaciones nos dan que estos personajes son posteriores. O sea, fueron seguramente hombres muy dedicados a la iglesia, pero no son exactamente los que nosotros conocemos como los apóstoles. Sobre todo hay una investigación muy interesante con Juan, para lo cual nos dice, no es realmente el Juan que nosotros conocemos. Ahora, como es una investigación que no está todavía 100% acabada, la iglesia ha seguido llamando a, digamos, a los evangelistas como apóstoles, como santos. Sin embargo, no es todavía exacto y las investigaciones todavía están en curso. Por lo tanto, no podemos decir que no lo son, como tampoco podemos decir que lo son, efectivamente. Mucha gente todavía sigue llamando San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, identificándolos con esos apóstoles, discípulos que nosotros conocemos, que son personajes bíblicos y que a la vez, obviamente, la iglesia los ha canonizado. Ahora, que esos canonizados sean exactamente los escritores de los evangelios no es absolutamente seguro, y si ustedes quieren pueden buscar en muchas investigaciones actuales donde no están ellos como seguros autores del evangelio. Por lo tanto, no podemos identificarlos exactamente con esos que llamamos San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, porque muy probablemente, pero muy probablemente sean diferentes, porque las escrituras son posteriores a la vida de los apóstoles. Lo que ya es casi 100% seguro, es que no se escribieron exactamente en los años en los cuales vivieron los apóstoles y discípulos. Por lo tanto, la iglesia, como no ha concluido todavía esta investigación, no puede decir ni sí ni no. Se ha seguido llamando de alguna manera por tradición Evangelio según San Lucas, y está bien hecho, está bien dicho, pero como les decía anteriormente también, está bien dicho decir Evangelio según Mateo, o Evangelio de Mateo, o Mateo como personaje bíblico. Por ejemplo, en la misma Biblia lo leemos. Jesús llamó a Mateo o Leví. Entonces es una investigación, todavía no está en curso. No quiero que ustedes se metan mucho en eso porque es algo que ahora está muy en pañales, ¿no? Es algo que todavía la iglesia tendrá que seguir escudriñando, investigando. Igual las cartas de San Pablo, muchas cartas que antiguamente incluso leíamos, no sé si ustedes se recuerdan, los más ancianos, yo no es que sea de los más ancianos, pero sí me recuerdo que la liturgia nosotros le decíamos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Ya no, ya absolutamente nadie lo dice, porque ya la iglesia concluyó esa investigación y no es
de San Pablo, la carta a los hebreos, y por eso se dice lectura de la carta a los hebreos. Punto. Ya no se dice, incluso los libros, los nuevos libros de la liturgia, no dicen la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, sino es carta a los hebreos. Porque ya sí se concluyó esa investigación de que no son absolutamente, no es de San Pablo. Incluso muchas otras, cuando estudiemos las cartas yo les voy a comentar, pero son investigaciones, algunas que están en curso, otras que no se han terminado, otras que están como en, digamos, todavía en veremos entre si una cosa o la otra, entonces no se puede dar una conclusión. Esa de la carta a los hebreos sí ya se concluyó. Esta de los evangelistas obviamente es algo que todavía no se ha concluido, entonces seguimos por tradición llamándole San Juan, San Mateo, San Marcos, de ninguna manera está erróneo, como tampoco es erróneo llamarlos de la otra manera. Simplemente no está concluida la investigación, por eso no podemos dar como un veredicto. Bien, otra pregunta. No, creo que ya las preguntas que había en el chat las respondí. Yo les dejo porque ya para las 10 falta muy poquito y por lo tanto ya yo me tengo que retirar, pero nos vemos el próximo miércoles de nuevo a conectarnos para seguir con nuestra clase de Nuevo Testamento. Yo me voy a ausentar, pero les dejo con Vanesita para que les dé algunos avisos. Le doy la bendición final y ya los dejo con ella. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.